Recibo un cordial saludo, Máster Jenny Villasís Tagle. Somos el grupo C de trabajo. En esta presentación analizaremos 5 casos relacionados con la construcción del sujeto en la era digital y su impacto en los contextos educativos. Cada caso aborda una situación diferente. En el caso de María, se evidencia la diferencia entre la identidad digital y la real. En el caso de Carlos, se analiza la participación virtual frente a la presencial. En el caso de Ana, se estudia el concepto de sujeto desde la perspectiva de Toraine en redes sociales. En el caso de Luis, se reflexiona sobre la dependencia digital y sus efectos en la conducta. Y por último, en el caso de aprender en la actualidad. Bueno, a través de esos casos se busca comprender cómo las tecnologías digitales influyen en la construcción de la identidad, la participación, el comportamiento y los procesos educativos del sujeto en la sociedad actual. A continuación tenemos el primer caso, la doble identidad de María. A través de la matriz de estudio de caso, primero se comprendió la situación, identificando como problema principal la diferencia entre ambas identidades, causada por factores como la baja autoestima, la necesidad de aceptación y la presión social. En el análisis de la información se aplicó la matriz FODA, donde se identificaron como fortalezas su capacidad de comunicación y creatividad en redes sociales, como debilidades su inseguridad y dificultad para expresarse en público. En cuanto a oportunidades, se destacan los espacios educativos y el uso de redes como medio de expresión y como amenazas tenemos la presión social, la comparación constante y la dependencia de validación digital. Posteriormente, mediante el análisis DAFO, se plantearon estrategias como fortalecer su autoestima, participar en talleres de comunicación, usar las redes de forma más auténticas y reducir la dependencia de la validación externa. Finalmente, se concluye que este caso refleja cómo en la era digital muchas personas construyen una identidad idealizada que no coinciden con su realidad, por lo que es importante fomentar una identidad auténtica y un uso consciente de las redes sociales. Desde el análisis teórico, en este caso, se puede identificar varios rasgos de personalidad en María. En el entorno real se muestra como una persona tímida, insegura y con dificultad para expresarse, mientras que en el entorno digital proyecta seguridad, confianza y una imagen idealizada. Esto permite reflexionar sobre cómo las redes sociales influyen en la construcción del yo, ya que muchas personas tienden a mostrar una versión mejorada de sí misma para obtener aceptación social. Además de este caso, se relaciona con el concepto de sujeto en la era digital, donde la identidad no es única, sino que puede construirse y modificarse a través de interacciones en línea. De esta manera, se evidencia que el entorno digital tiene un papel importante en la forma de las personas que se perciben y se presentan ante los demás. Gracias. Cordiales. A continuación les hablaré del caso número 2, que es el estudiante invisible. Este caso trata sobre Carlos, que es un estudiante que se lo observa activamente en entornos virtuales, donde él participa en los debates, escritos y colabora en todo. Sin embargo, en clases presenciales casi no interviene y esto es lo que genera muchas dudas en sus docentes sobre su verdadera competencia comunicativa. Comprendemos que el problema principal en este caso radica en la diferencia entre su participación virtual y presencial, ya que en línea se expresa con claridad y en el aula se muestra muy tímido. Esto puede deberse a muchos factores, como el que prefiere comunicarse por escrito, la falta de confianza e incluso la presión social que implica cuando se habla en público. Al analizar este caso, observamos que la era digital ha transformado la manera en que los estudiantes participan. Por ejemplo, en los entornos virtuales los estudiantes tienen más tiempo para reflexionar y organizar sus ideas.
En cambio, en el entorno presencial, la comunicación es inmediata y esto es lo que puede generar lo que es ansiedad a los estudiantes y les impide comunicarse. Por tanto, no se puede afirmar que Carlos no tenga competencia, sino que la manifiesta de otra manera, ¿no? Según el contexto donde él se presenta. Para ayudar a Carlos o a muchos estudiantes que presentan estos síntomas, se pueden realizar muchas cosas. Por ejemplo, una entrevista, es decir, conversar con el estudiante para conocer y comprender por qué actúa así. También se puede fomentar la participación en pequeños grupos para generar lo que es la confianza y trabajar progresivamente en sus habilidades orales. Como docentes debemos comprender que la educación debe adaptarse a los cambios que se presentan en la era digital, reconociendo las diferentes formas de participación para así facilitar un desarrollo completo y comunicativo en todos los estudiantes. En el análisis del caso número 3 nos habla de una joven que utiliza el entorno digital como una herramienta de expresión y de activismo social. A través de la matriz del FODA, identificamos que su mayor fortaleza es la autoestima de sus decisiones y un liderazgo real en las redes. Sin embargo, también detectamos debilidades críticas, que es el riesgo del activismo superficial, como lo señala Alain Taurani. El peligro es que el sujeto se convierta en un objeto del sistema si sus acciones no trascienden a una transformación real en la sociedad. También Taurani nos dice que el sujeto es una persona activa y es quien logra mantener su voluntad y su libertad frente a una sociedad que intenta controlarlo todo a través de la tecnología. También nos dice que Taurani que el reto de Ana es construir una identidad de un proyecto. Esto significa usar las redes no solo para obtener un like, sino como una forma de resistencia, una resistencia contra el algoritmo o contra el ciberacoso, que es lo que intenta deslegitimar la causa social. También buscamos que el estudiante pase de ser un consumidor pasivo a un actor actual y autónomo social, vinculándolo, porque sucede que a través de la pantalla el sujeto o los estudiantes tienen una personalidad, pero fuera es otra. Y eso es lo que dice Alain Taurani. También, para finalizar, como futuros docentes, nuestra labor es humanizar la tecnología, que debemos ser el refugio y que enseñe que detrás de cada perfil hay una persona real que siente y tiene sentimientos y merece respeto. En el caso número 4, vemos que el personaje de Luis en las redes sociales ha influido mucho, lo que su tiempo en las redes sociales ha permitido que influya demasiado, que sus estudios académicos se alejen completamente lo que es de sus familiares, amigos y en su entorno. También deja un poco de preocupación por estar siempre en línea o conectado al internet, lo que le ha vuelto un poco agresivo. Asimismo, vemos que es muy ágil y capaz en captar toda la información que se puede brindar a través de las redes sociales, pero sus amenazas también son agradables en ciertas páginas, lo que puede alejarlo de la vida real o la vida cotidiana. También podemos comprender fácilmente que él abre puertas para sus estudios, también como para el trabajo, pero todo eso lo puede alejar si no depende de un tiempo específico para que pueda manejar en todo el día. En esta era digital, las personas están muy conectadas a la tecnología y también aprenden a formar rápido y también visualmente su identidad.
Cambian continuamente al momento de expresarse, porque muestran su vida en redes sociales y a veces no reflejan lo que viven realmente. De esta persona podemos darnos cuenta que se deja influenciar mucho por la tecnología. La educación debe también adaptarse a estos cambios, pero también cabe recalcar que la tecnología fue diseñada para enseñar mejor. Además, debe de ayudar a los estudiantes que el uso del Internet sea de manera correcta y muy responsable como equilibrada. Gracias. El caso número 5 nos presenta a un grupo de estudiantes que aprende principalmente a través de videos, redes sociales y plataformas digitales. Ellos prefieren contenidos rápidos, visuales y dinámicos, que evidencia un cambio importante en la forma de aprender en la actualidad. Esto muestra que en la era digital el alumno deja de ser un sujeto pasivo para transformarse en uno activo, que investiga información de manera independiente y desarrolla su propio aprendizaje. Pero no obstante, esta inmediatez también puede tener un impacto en la profundidad del saber. Asimismo, mediante el análisis FODA para este caso, me permitió determinar que a pesar de que el aprendizaje en línea tiene puntos fuertes como la disponibilidad inmediata de información y la autonomía en el aprendizaje, también posee puntos débiles como la distracción y la superficialidad, la cual supone un desafío en la educación. Por ejemplo, hoy en día muchos alumnos emplean videos o redes sociales para aclarar sus dudas de manera rápida, lo cual evidencia que el aprendizaje ya no se limita únicamente al aula. En este escenario, los maestros desempeñan un papel crucial como orientadores, promoviendo el pensamiento crítico y dirigiendo la utilización de estas herramientas. Por lo tanto, es preciso ajustar la educación utilizando métodos más dinámicos como la implementación de recursos digitales y a través y tareas interactivas que complementen el aprendizaje convencional. Por último, es fundamental admitir que la era digital transforma no solo el modo de aprender, sino también el modo en el que los estudiantes construyen su identidad y se vinculan con el saber. La educación, por lo tanto, tiene que adaptarse de manera continua para hacer frente a las nuevas circunstancias. Además, tenemos que tener en cuenta que la información, el verdadero reto es construir a los alumnos para que sean capaces de pensar, analizar y convertir lo que aprenden en la era digital. Al analizar todos estos casos, pues podemos reflexionar que el sujeto en la era digital se distingue por estar conectado, ¿no? Sobre todo en exceso y desarrollar su identidad entre lo virtual y lo presencial. Por tanto, la educación tiene que respaldar estos cambios, pues debemos de aprender como futuros docentes que hoy en día la tecnología pues muestra a los estudiantes como ellos quieren presentar, ¿no? Pero sin embargo, en lo presencial, pues ellos toman otras actitudes. Entonces, como futuros docentes debemos aprender y comprender y ayudar más que todo a estos estudiantes a saberlos, a guiarlos al uso de las tecnologías, ¿no? Para que, ya que la tecnología es de gran ayuda en la educación, fue creada, como dijeron las compañeras, fue creada para ayudar y a aprender, pero sin embargo, si no se da un buen uso, puede dañar en muchos casos. Entonces, como docentes debemos de saber guiar a los estudiantes en esto. Como para concluir, estos 5 casos analizados indican que la era digital, por así decirlo, el sujeto se forma de una manera más dinámica y variable, bajo la influencia de las redes sociales y los entornos virtuales. La identidad ya no es inmutable, sino que puede cambiar entre lo digital y lo real, como sucede con María, o manifestarse de forma diferente dependiendo del contexto, como lo que sucede con Carlos. Asimismo, el individuo actual desempeña un rol más participativo
pues no solamente recibe información, sino que también la busca, la compone y desarrolla su propio aprendizaje. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.